Hoy estamos en un día muy especial, estamos celebrando en Perú el Día de la Madre, como lo comentaba Rebeca, en Perú y en varios países, ¿no? Entonces, sin embargo, estamos hablando de la luz en la sombra y de esto justamente trata esta plática, estas reflexiones que quiero compartir con ustedes. El tema es la luz en la sombra, pero de lo que vamos a conversar, de lo que quiero reflexionar con ustedes, es sobre una palabra muy importante: el miedo. Claro, ustedes dirán, ¿qué tiene que hacer el miedo en el Día de la Madre? No te pases, Maite, cambio de canal, ¿no? Lo que pasa es que, recuerden, estamos en un espacio en donde las reflexiones tienen un enfoque especial. Además, soy narradora, terapeuta, egresada de Ciencia de la Mente. Entonces, no vamos a hablar del miedo y me voy a poner a contarles historias de terror y ¡buh! No, vamos a hablar del miedo, pero del miedo como aliado, ¿ya? Entonces, claro, porque si yo digo solamente el miedo, es como que ¡buh! ¿No? Y nos quedamos allí. Si vemos como aliado, las cosas cambian, se siente distinto, ¿no? Y la sola palabra aliado, como aliado, nos da un respiro. Y si ya juntamos las dos, el miedo como aliado es como, es decir, ¿cómo es esto de que el miedo como aliado, si toda la vida me han dicho que el miedo es ¿qué es esto? ¿Cómo es que el miedo va a ser mi aliado si el miedo es el que me hace bu, bu, bu? ¿No? ¿Cómo es que el miedo va a ser mi aliado? ¿Cómo es que el miedo, y aquí nos vamos a quedar totalmente en la oscuridad, o sea, ya no hay nada? No hay nada, me hago chiquitita, ¿no? Cuando reflexionaba sobre este tema vinieron dos recuerdos de mi experiencia sobre el miedo. Uno, de una niña que tenía miedo a las inyecciones, le iban a poner una, y ella decía, mamá, tengo miedo, me van a poner la inyección. Y la mamá le decía, no te preocupes, hijita, no duele. Y la niña decía, o sea, no le decía, ¿no? Pero, ¿cómo que no duele? Sí, sí duele. O sea, a mí me duele, claro, a la mamá no le duele porque la mamá la está acompañando, no duele, claro. Yo creo que la mamá debió haber dicho, a mí no me va a doler, ¿no? Pero era, no duele, hijita, no duele. Y decía, ya va a pasar. Bueno, lo de ya va a pasar, yo creo que la niña sí lo podía entender, pero que en ese momento le iba a doler, le iba a doler. Y después viene una tía, yo creo que la tía era medio bruja, porque le dice, ay, por favor, ya estás bien grandecita para tener miedo. La niña tenía 7 años. Ya estás bien grandecita para tener miedo. Y el miedo no tiene edad y sentirlo tampoco. Pero la mamá en ese momento no tenía los recursos, ¿no? Como para decirle esto. Simplemente se quedó callada sintiendo de que, bueno, finalmente ya te va a pasar, no duele. Y son de esos recuerdos que a veces nos quedan de esta relación con mamá, ¿no? Que mamá, según Winnicott, simplemente necesita ser suficientemente buena. Mamá, no sé por qué nos hemos quedado con esta idea de madre perfecta, ¿no? Entonces es como, mi mamá no hizo, mi mamá. No, es que hay que diferenciar mamá, la biológica, la suficientemente buena, según Winnicott, y madre, la perfecta, ¿ya? Entonces, esta anécdota me gustaría que nos quede allí, ¿no? Porque hay miedos, pues miedos muy, muy concretos, ¿no? Miedo a que me pongan una inyección, ¿no? Y también recuerdo una anécdota de un niño que le tenía miedo a la serpiente que estaba en el zoológico, pero la serpiente estaba obviamente en su una jaula de vidrio y la serpiente obviamente no le iba a hacer nada al niño, ¿no? Y él lloraba y la mamá más bien estaba como avergonzada. La sensación de la mamá era, me estás haciendo pasar vergüenza en el zoológico, ¿ves? O sea, y ella no sabía cómo hacer, o sea, para que cállate. Y de repente se acerca una señora y simplemente dice en voz alta, la serpiente no va a salir de la jaula, ¿no? Y de su celda, y además el vidrio tiene por lo menos unos 10 centímetros de ancho, así es que es muy difícil que cualquier cosa que ella pueda hacer eh, logre atacarte. Y el niño, tan, 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 ¿no? Se tranquilizó por este comentario que escuchó.
Entonces, es interesante cómo en el miedo podemos tener miedos y los comentarios de unos u otros nos afectan, pero un poco el asunto es que usualmente cuando sentimos miedo se activa esto, los mecanismos de defensa, que son tan primarios en los animalitos, ¿no? Si nosotros vemos, yo recuerdo haber tenido un hámster, ¿ya? Y mi hámster, ¿no? Cuando tenía miedo se quedaba así, oh, paralizado, era como, yo decía, se murió, se murió, se murió. Y de repente, cuando pasaba el temor, volvía a comer, se hinchaba sus cachetitos de todas las semillas que se me. Yo decía, pero como no se había muerto este pillín, ¿no? Porque estaba así. Y entonces cuando algo lo asustaba, se paralizaba. Cuando yo quería hacerle cariñito, huía, ¿no? O a veces simplemente algún día me mordió, no era como que ya no me fastidies, ¿no? O sea, como que frente al miedo, o se paralizan, huyen, o luchan, atacan, ¿no? Y nosotros ya seres humanos más sofisticados, ¿no? Animales racionales, ¿no? Y ya no hablamos de paralizarnos, sino nos bloqueamos. No me escuchaba, me bloqueo, no sé qué hacer, me bloqueo, pero finalmente estás paralizado. Mientras el animalito huye, nosotros evadimos. Y no solamente evadimos de me voy, no, ese pan con chicharrón, no es una evasión con su chocolatito caliente y su tacutaco, o sea, ¿cómo evadimos? ¿No? O sea, y después que estás así, ¿no? O sea, te da sueño y te quedas dormido y ¿cómo evadimos? ¿No? O cómo afrontamos, ¿no? De repente, bueno, me doy cuenta que finalmente no puedo sola, ¿no? Llamo a un terapeuta y finalmente digo, bueno, no puedo sola, pero ¿cómo afronto? Entonces es muy interesante cómo estos mecanismos de defensa, que no es que uno sea malo o que esté bueno, no se trata de, me encanta porque no se trata de, en terapia siempre hablamos de que no hay juicios de valor, o sea, no es que es malo, bueno, sino simplemente me aporta, no me aporta. O sea, este mecanismo de defensa que acabo de activar, ¿me aporta, no me aporta? ¿Es suficiente, no es suficiente? ¿Estoy llegando a la meta que quiero o no? Pero hasta aquí llegamos, como se dice, en el plano material, ¿no? Nosotros no solo somos cuerpo. El animalito se queda en paralizar, huir, afrontar, luchar, pero ¡tadán! Aquí viene pues ya nuestro plato fuerte, ¿no? Ciencia de la mente. En ciencia de la mente, y me encanta, trabajamos a un multinivel, ¿no? Por eso yo así, corazón, camisetera de ciencia de la mente, porque es integral, pues es integral. En ciencia de la mente vemos el cuerpo físico, mental, emocional, energético, no, es algo muy integral. Entonces, desde Ciencia de la Mente les voy a proponer en el tiempo que tenemos para compartir, vamos a trabajar desde la base de una metáfora que nos ayude a conectar en el poco tiempo que tenemos, a cómo afrontar este miedo, porque la idea es afrontarlo, o sea, no nos vamos a quedar paralizados, ¿no? Paralizadas, no nos vamos a quedar huyendo. Un poco a lo que yo apuesto con esta reflexión es a afrontarlo, ¿sí? Pero afrontarlo desde el enfoque de la ciencia de la mente, ¿sí? Entonces, partamos de esta metáfora. ¿Qué será eso? Piensen, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Como no tenemos mucho tiempo, les doy solamente un segundo, ¡ting! Ya está. Es las semillas cayendo sobre la tierra. Pero claro, para que las semillas cayendo sobre la tierra germinen, necesitan que la tierra esté bien preparada y las semillas necesitan estar listas, necesitan ser buenas semillas. Entonces, esto, como se dice, no nos garantiza, o sea, tener las semillas y tener la tierra así nomás, no garantiza que esto de frutos. Es más, que de frutos es como muy ambicioso, ¿no? O sea, como que faltaría incluso que crezca. Entonces, pero ¿qué tal si yo les propongo un enfoque más interesante? ¿Qué tal si yo les propongo que no estamos hablando solamente de lo que está en nuestras manos, sino nos vamos un poquito más allá? Y ya no estamos hablando solamente de mí, sino estamos hablando de la madre tierra. Miren cómo pasamos de un pedacito de tierra con 3 granitos a un planeta cuidado por una madre tierra. ¡Wow! ¿Se dan cuenta de esta inmensidad y de esta belleza? De cómo estamos
¿Cómo estamos nosotros, diminutos? O sea, ¿dónde estaremos nosotros? ¿Qué punto seremos nosotros dentro de ese planeta Tierra que está cuidado por esta hermosa madre Tierra? O sea, es divino. O sea, la sola sensación de ver esta imagen y de sentir de que esta hermosa mujer, de que esta hermosa madre Tierra está teniendo en su corazón el punto que soy, ya me deja así como que, yo sí quiero. Sí, es maravilloso, pero aquí ya estamos hablando, ¿se dan cuenta? Nunca decimos la mamá tierra, no, decimos la madre tierra. Y en quechua decimos Pachamama, que es incluso más profundo, ¿no? Entonces, pasamos de dejar que las cosas estén en nuestras manos, en mi mano, a un enfoque mucho más grande, que es lo cósmico. Entonces, por allí va la diferencia de que ya no se quedan las cosas en mí, sino las cosas se quedan en las manos de la madre cósmica. Entonces, con esto mi enfoque cambia. Es interesante porque con frecuencia yo me quedo en lo personal. Usualmente escuchamos hablar, ¿no? La mejor versión de mí mismo, ¿no? Yo misma lo trabajo como narradora de cuentos, digo, ¿no? ¿Cuál es tu personaje, tu protagonista, ¿no? Pero claro, si yo me quedo solamente en lo que yo creo con mis 2 kilos de cerebro, que es lo mejor para mí, es muy limitado. Pero si yo adquiero este equivalente mental de lo que es la mejor versión de mí misma respecto de esta madre cósmica, respecto de esta divinidad, obviamente esa mejor versión de mí misma es suprema, es divina, es plena. Y desde este lugar es más fácil afrontar los miedos. ¿Se imaginan afrontar el miedo sintiendo simplemente, ¿no? Con estos 2 kilos de cerebro, afrontar el miedo, cualquiera que sea el miedo que tengan, desde esta imagen más grande de ustedes mismos, protegidos por la divinidad, con una divinidad que está dentro y que al mismo tiempo que está afuera, es porque son uno. Entonces, para sellar un poquito, y a veces de repente me dicen, sí, bueno, ya esto suena muy bonito, eres narradora de cuentos ya, pero me suena cuento. Vamos a aterrizarlo a la tierra, porque claro, yo admito, ¿no? No es fácil, no es fácil. Estamos en el Día de la Madre y muchos dirán, sí, pero yo no tengo a mi madre, yo nunca tuve madre, que mi mamá, que... Los entiendo, ¿no? O sea, y creo que ustedes cuando yo he dicho me han comprendido también, me han comprendido, ¿no? Este lenguaje no verbal a veces ayuda para decir todo lo que queremos decir y que nos comprendan mejor, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a mí me encanta contar cuentos, ya les dije, soy narradora de cuentos, terapeuta, entonces vamos a contar una pequeñita historia para que podamos visibilizar este tema de incorporar el afrontar los miedos. Había una vez, hace mucho tiempo, un discípulo que veía con mucha admiración a su maestro. Y él quería ser como su maestro. Hacía todo lo que decía el maestro al pie de la letra, pero nada. Así es que un día se animó a preguntarle, maestro, ¿quién es tu maestro? Él pensaba de que quizás si iba directamente a la fuente, como decimos, si aprendía del maestro, él iba a poder ser como él, ¿no? Y le dijo, mi maestro, mi maestro fue, suspenso, suspenso, mi maestro fue un perro, ¿ah? Dijo el discípulo. El discípulo se esperaba pues a una eminencia, ya estaba viendo sus ahorros, iba a poder pagarle al maestro, ¿no? Y de repente le sale con un perro y le dice, bueno, sí, cuando yo comencé mis estudios hace años, tenía mucho miedo, como tú, mucho miedo. Y de repente vi a un perro que tenía mucha sed y tenía miedo de beber en el río.
porque cada vez que se asomaba al río, aparecía otro perro en el río y se asustaba. Y cada vez que quería ir al río a beber, aparecía un perro ahí en el río y se asustaba. Hasta que el perro se dio cuenta de que lo único que aparecía en el río era su reflejo y bebió. Desde entonces el maestro comprendió que el único miedo por vencer estaba dentro de él mismo. No estaba afuera, estaba dentro. Entonces, cuando vemos estos mecanismos de defensa, de estar bloqueados, de evadir, de afrontar, desde los ojos de la ciencia de la mente, sintiéndonos protegidos por la divinidad, sintiéndonos en conexión con esta Madre Divina, ya no solo nos quedamos en el nivel físico, vamos a este nivel físico, mental, emocional, energético, estamos más completos y así podemos tener una vida más plena. Y con respecto al Día de la Madre, me gustaría saludar a todas las madres, no solo las biológicas, sino sobre todo a todas las madres que maternan. Y no solo a las madres que maternan, o sea, a todas las personas que maternan, porque creo que no solo las mujeres maternan, o sea, todas las personas pueden maternar y experimentar esta sensación de maternar, de dar vida. Incluso cuando hacemos proyectos, estamos dando vida a los proyectos y estos proyectos nutren la vida de muchas personas. Muchas veces tenemos la oportunidad de maternar a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, a una persona en el bus. O sea, hay tantas maneras de ser mamá, de ser esto, ¿no? De permitirnos nutrir, de permitirnos dar vida a otra persona con una palabra, con un gesto. Entonces, a mí me provoca en este día saludar a todas las personas que maternan, independientemente de todo. Y yo me he sentido muy nutrida y muy maternada por muchas mujeres que no son mis madres biológicas. Muchas gracias.